Hola estudiantes, ¿cómo están? Yo soy Andrés, profe de Historia y Geografía de las unidades 12 y 16. En este caso vamos a empezar con una clase introductoria de lo que sería segundo año. Las temáticas y contenidas propias de segundo año para empezar a introducirnos en lo que es la historia que corresponde justamente a este año de cursado. Los temas que vamos a ver, en principio, serían aquellos que tienen que ver con, en este primer encuentro, con revolución industrial. Luego seguiremos con conformación del Estado Nacional, modelo agroexportador y también veremos el conflicto entre unitarios y federales. Esto que les acabo de decir no está dicho cronológicamente, pero sí lo vamos a ver de este modo para poder entender cómo se fueron desarrollando estos fenómenos históricos, que es parte justamente de un proceso histórico que es el que vamos a tratar de ir viendo a lo largo de las clases. En principio, como les decía, lo que vamos a ver es revolución industrial. La revolución industrial, tal cual la vamos a ver nosotros, se da en Inglaterra, en el último cuarto del siglo XVIII, es decir, los últimos 25 años de ese siglo. Y podemos mencionar en estas transformaciones que genera la revolución industrial, que justamente es una revolución, una gran transformación que cambia los modos de vida totalmente, digamos, de un modo muy radical. Las transformaciones que podemos ver que trae la revolución industrial son 4 en principio. Transformaciones que se dan en el sector agrario, en un principio, después transformaciones que se dan en lo demográfico, es decir, en la población, transformaciones en lo industrial justamente, y con ello también transformaciones en la comercial. Bueno, entonces comenzando, vamos a ir con aquellas transformaciones que tienen que ver con el sector agrario. Durante este periodo lo que ocurre justamente en el sector rural, en el sector agrario, es que se produce un cercado de campos abiertos. ¿Esto qué significa? Que aquellos campos que no estaban cercados, que no tenían corrales, que no tenían alambrado, por ejemplo, son todos cerrados y los campesinos que allí vivían son expulsados. Esto significó que esos campos, cuando son alambrados, digamos, son cercados, son concentrados en pocas manos. Es decir, las tierras terminan estando en pocas manos. Y los campesinos que son expulsados se quedan sin trabajo, se quedan sin nada, terminan entrando a las ciudades y son los que van a dar origen a la aparición de mano de obra para la naciente industria. Además de esto, podemos decir, en el marco de las transformaciones del sector agrario, que aparece la introducción del sistema Norfolk, que habla de una rotación de cultivos. Esto lo que mejora es el rendimiento de la tierra porque permite que ésta no se agote, entonces todo el tiempo está dando productos que pueden ser comercializados. Además de esto, empieza la utilización de maquinaria en el campo. En lo que hace a las transformaciones demográficas, podemos decir que aparece como consecuencia de lo dicho también en aquello que tiene que ver con lo agrario, una disponibilidad de alimentos importantes, lo que significa un crecimiento de la población, es decir, mejor y mayor alimento para la población hace que las tasas de fertilidad sean mayores, es decir, al estar mejor alimentados tenemos más posibilidades de tener más hijos de algún modo y esto genera justamente un crecimiento demográfico. Por otro lado, ya siguiendo con las transformaciones industriales, todo esto que les digo, paréntesis en este momento, está en el material que les va a llegar, ¿está bien? Y allí van a poder profundizar. Entonces seguimos, ahora cerramos el paréntesis. Justamente las transformaciones industriales tienen que ver con la mecanización del trabajo. Es decir, aparece la máquina en el trabajo. ¿Cuáles son estas máquinas? La máquina a vapor, las hiladoras y las tejedoras, altos hornos metalúrgicos, el ferrocarril. Y a esto hay que sumarle que, además de que se suma esta maquinaria que hace que se trabaje mucho más o en mayor volumen, los obreros que están en esa fábrica, que serían esos campesinos que se quedaron sin trabajo porque los echaron de sus tierras, trabajan adentro de las fábricas alrededor de 16 horas por día. Entonces esto va a marcar justamente un gran cambio en la industria. Después, por otro lado, ya en lo que hace a
las transformaciones en lo que hace a lo comercial, podemos decir que como esta revolución industrial se da dentro de Inglaterra, hay que ir analizando cómo el comercio se fortalece desde allí, y luego, cuando sigamos con los otros temas, vamos a ver cómo el comercio inglés empieza a apoderarse también del resto del mundo. Pero para que esto suceda, primero el mercado interno inglés debe hacerse fuerte. Debe hacerse fuerte. Esto, ¿cómo es que se hace fuerte un mercado interno? En principio podemos decir que hay mucha demanda, es decir, la creciente población, es decir, lo que habíamos dicho en el punto B, en la transformación demográfica, hace que haya más gente. Al haber más gente hay mayor demanda de productos. Al mismo tiempo, estos productos pueden llegar a todos los rincones de Inglaterra a través de un eficiente sistema de comunicación y transportes. Siempre atendiendo a lo que es la época. En ese momento eran canales, ríos navegables y más, que hacen que lleguen justamente todos los productos a los distintos lugares y rincones de Inglaterra. Además, dentro de Inglaterra hay una supresión de lo que son las barreras aduaneras. Es decir, no se cobra impuesto por las ventas de los productos dentro de Inglaterra. ¿Quién se va a ir, digamos, quién va a tener justamente todos los réditos? ¿Quién va a ganar en todo esto que estamos diciendo? La burguesía, es decir, aquellos que son los propietarios de estas nacientes fábricas, los propietarios de las máquinas a vapor, los propietarios de las hiladoras, las tejedoras, los altos hornos metalúrgicos. Estos van a ser justamente el sector social que más va a crecer y va a encarar, va a encabezar esta gran transformación. A partir de allí podemos decir y podemos empezar a hablar de un comercio internacional. ¿Está bien? Con un mercado interno inglés fuerte, empieza a aparecer la necesidad de comerciar con el extranjero para posicionar aquellos productos de las fábricas en el extranjero, porque ya estaban todos posicionados esos productos dentro de Inglaterra. Se siguen produciendo cosas, es como que sobran productos, o sea, se produce más de lo que Inglaterra necesita, y esto se empieza a exportar. Este comercio internacional, además de asegurarle mercado para estos productos industriales, que son los que acabo de describir, también asegura materia prima para las fábricas inglesas. El caso típico que podemos mencionar es aquel de la lana, por ejemplo, que se esquila en el sur de nuestro país, en la Patagonia, también en Neuquén, en Río Negro, por ejemplo. Y esta lana es llevada por barco hasta Inglaterra, y allí se transforma a través de la industria, en las hiladoras, en las tejedoras, en un pullover, en un poncho, etc. Acá vamos a ver la relación que existe justamente entre el valor de la materia prima siempre es más barata, es decir, la lana es más barata, y el valor de un producto terminado, un producto manufacturado, en este caso el poncho, que va a ser más caro. ¿Esto qué significa? Que Inglaterra, al ser un país a donde se ubica la industria, va a ser un país que va a vender productos manufacturados y por tanto más caros. Esto significa que un país a donde se ubica la industria, como decía, va a ser un país rico. Aquellos países como los nuestros, que venden la lana, la materia prima directamente, son países que venden productos más baratos. Por lo tanto, un producto más barato va a ser o va a representar, digamos, en el mercado internacional a los países pobres. Bueno, espero haber sido claro con la explicación. Más adelante iremos viendo otros temas. Les dejo un saludo. Hasta luego.